Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo video de Planeta Matemáticas. Este es el video número 4 de una lista de reproducción donde estamos abordando el tema de los triángulos oblicuos, en este caso resolviéndolos por la ley de cosenos. Pertenece al área de geometría plana y trigonometría en matemáticas. Si lo que estamos haciendo en este video te parece un poquito complicado, te sugiero respetuosamente que te vayas al video número 1 de esta lista de reproducción, donde abordamos cuestiones teóricas que pueden ayudarte a comprender mucho mejor este conocimiento. Recuerda que mientras más alto sea el número del video, más complicados son los ejercicios que estamos resolviendo. Pues bien, tenemos un triángulo oblicuo del cual conocemos algunos datos, obviamente desconocemos algunos otros, y vamos a resolverlos con la ley de cosenos. Eliminé la posibilidad de poder resolverlo por razones trigonométricas, toda vez que no muestra que tenga un lado recto. Obviamente este triángulo no está hecho con la proporción que debiera, pero no me da indicios de que tenga un lado recto. Entonces, por razones trigonométricas no puedo resolverlo por la ley de senos porque para que opere debe tener un lado y un ángulo opuestos que pertenezcan a la misma letra y que tengan valores, y aquí no tiene, de hecho no tengo el valor de ningún ángulo. Recuerda que los ángulos se identifican con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas y se contraponen. Aquí está el ángulo C, aquí está el lado C, ángulo A, ángulo B, lado B. Entonces no tengo el valor de ningún ángulo, solamente voy a bajar los valores de los lados. El lado A vale 16, aquí está. Sé que este es el lado A porque del otro lado está el ángulo A. El ángulo B está aquí, entonces el lado B vale 13. El lado C es este porque tiene del otro lado el ángulo C. Entonces serían 15. Y puedo obtener cualquier ángulo porque tengo los tres lados. Entonces aquí tengo las fórmulas para obtener ángulos y aquí está la que utilizo para obtener lados. Podría obtener la de A con esta fórmula directamente, pero voy a obtener el de B para practicar un poco cómo modificar esta fórmula. Podrías obtener la de A sin modificar nada, ya la tengo aquí, pero voy a tratar de obtener la de B. Aquí tengo la fórmula para obtener el ángulo A, obtendré el de B. Para practicar un poco, cambian algunas cosas, algunas letras, el orden, pero básicamente es lo mismo. Fíjate bien para que aprendas cómo. Entonces retiro esta fórmula, que es la original, y dejo la del ángulo B. El valor de A es 16, lo pongo al cuadrado. El valor de C es 15, también lo pongo al cuadrado, menos el valor de B, que es 13, lo pongo al cuadrado. Este 2 viene en la fórmula por el valor de A, que es 16, y por el valor de C, que es 15, ya está sustituido. 16 al cuadrado es 256, 15 al cuadrado 225, 13 al cuadrado 169, y la multiplicación de 2 por 16 y por 15 me da 480. Si sumo 256 más 225 y al resultado le quito 169, me da 312 y seguiría dividiéndose entre 480. La división de 312 entre 480 me da 65 centésimas. E ingreso a la calculadora el inverso del coseno de 65 centésimas y me da 49.45 grados para el ángulo B. Entonces lo pongo por aquí arriba en la posición del ángulo B. Tengo los valores, la longitud de los tres lados y el valor del ángulo B, y entonces puedo sacar cualquiera de los ángulos. Tengo la fórmula del ángulo A, pero solo por practicar voy a usar la del ángulo C. Entonces borro todo esto y voy a poner la fórmula para el ángulo C aquí abajo. Tenemos aquí la fórmula para obtener el ángulo B, pero voy a usar la del ángulo C porque el ángulo B ya lo tengo. La de A es la original, pero solo por practicar un poco vamos a obtener el ángulo C. Cambia un poco la fórmula, cambian un poco las letras, checa cuáles, para que aprendamos a hacerlo
de manera muy sencilla. Entonces retiro esta y voy a dejar esta aquí arriba para comenzar el cálculo. Sustituyo el valor de a, que es 16 al cuadrado, más el valor de b, que es 13 al cuadrado, menos el valor de c, que es 15 al cuadrado. Aquí abajo el 2 de la fórmula, el valor de a, que es 16, y el valor de b, que es 13. Entonces puedo hacer algunas operaciones. 16 al cuadrado son 256, 13 al cuadrado son 169, 15 al cuadrado son 225, y 2 por 16 y por 13 son 416. Ya tengo las operaciones resueltas, simplifico un poco. 256 más 169, su resultado, le resto 225 y me da 200, y abajo se está dividiendo entre 416. Si divido 200 entre 416 me da 4807 10 milésimas. E ingreso a la calculadora el inverso de coseno de 4807 10 milésimas y me da 61.26 grados en el ángulo C. Entonces lo pongo aquí. $61.26 grados. Tengo la medida de los tres lados y de dos ángulos. Sé que la suma de los ángulos internos en sus grados son 180 para un triángulo. Entonces la medida del ángulo A será igual a 180 grados menos la medida de los ángulos B y C que tengo aquí. Entonces hago la operación. Presento la operación y te repito el por qué. 180 es la suma de los ángulos internos en sus grados de un triángulo. Entonces pongo los 180 menos los dos ángulos que ya conozco, que son estos. Y me da 69.32 grados. La suma de estos tres ángulos da 180. Puede variarte un poco en cuanto a los decimales, dependiendo de la cantidad de decimales que ocupaste aquí, pero debe darte muy cerca de 180 grados. Tengo la medida de los tres lados y de los tres ángulos. Conozco todas las magnitudes de este triángulo oblicuo. Por lo tanto, esto sería todo por este video. Te agradezco que le des like, lo comentes, lo compartas y te suscribas a mi canal. En mi canal tengo muchas listas de reproducción referidas a muchas áreas de matemáticas. Por ello te invito a visitarlo. Muchas gracias. Esto fue Planeta Matemáticas.